Paul, muchas gracias. Bueno, son las 7 de la mañana con 25 minutos. Está en nuestros estudios de Portugués el economista Andrés Gustavo Briones Vargas. Es secretario del Gabinete Sectorial Económico y Productivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Andrés, buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto siempre estar aquí en Portugués y compartir temas de interés para la ciudadanía y para la provincia. Y en este caso de mucho interés, porque ¿cómo queda económicamente golpeado el Ecuador luego de esta paralización? ¿Cómo nos levantamos? Bueno, hay dos temas importantes a criterio del gobierno nacional. El primero era garantizar la paz y el presidente Moreno fue muy sensato y coherente, un hombre con mucho pragmatismo, al llegar a un acuerdo con el sector indígena que permite justamente garantizar la convivencia social que había sido arrebatada en el Ecuador durante los últimos 10 años, por lo que el presidente cedió en la mesa para negociar y pulir el decreto original en materia de subsidios que permita llegar a compensaciones y una focalización que termine dando buenos resultados y garantizar lo que nosotros como ecuatorianos queremos es la convivencia social. Y el otro tema también que es muy importante para garantizar también el desarrollo económico del país es la confianza. Hay dos principios fundamentales en este momento que los ecuatorianos queremos y solicitamos de manera urgente. El primero es la paz y la segunda es la confianza. ¿Y la confianza por qué? Porque en los mercados internacionales hubo mucho nerviosismo, el riesgo país se vio seriamente afectado con la situación o el toque de queda del Estado, de caos que vivió el país durante los últimos 10 años, e internamente la producción también se vio afectada. Tuvimos casos de saqueos, de vandalismo, el stock en perchas, en bodegas aumentó y esto generó una crisis tremenda en algunos sectores. Ahora el gobierno está justamente empeñado en garantizar las mejores condiciones para que el pequeño empresario, el emprendedor, la persona que tiene su tienda aquí en Puerto Viejo o es parte del comercio, de servicios, de producción, pueda comenzar a generar, producir y comercializar sus productos. A ver, ahí tenemos dos escenarios, ¿no? El interno, que es el que nos urge en este rato. Durante el terremoto hubo cierta flexibilidad, casi que un periodo de gracia de 3 meses, para que la gente pudiera reacomodarse y el tema crediticio no le generará intereses o caer en mora y demás. ¿Hay algún plan parecido para esta ocasión? Bueno, es que dentro de las medidas que originalmente el señor presidente lanzó, habían acciones compensatorias. Recordemos que él fue muy pragmático consecuente al decir que iba a reducir los aranceles para la importación de bienes de capital, materias primas, intermedios para el sector agrícola, justamente para poder paliar el impacto de la eliminación de los subsidios, y también él consideró incluir en el bono de desarrollo social 300.000 familias más a nivel país y que van a tener un aumento en el bono de $15. Es decir, veía un meme, perdón que le interrumpa, que decía el mejor bono es un empleo. Es decir, nosotros entendemos, ¿no? A la clase social más desposeída, una ayudita además siempre será bienvenida y necesaria. Pero más que eso preocupa lo que pasa con el resto de los ecuatorianos. Sí, es que las medidas están enfocadas justamente a romper con el asistencialismo derivado del subsidio por parte del gobierno nacional. Si bien es cierto, yo le estoy mencionando que habían medidas compensatorias como la eliminación de los aranceles y también el aumentar el número de familias beneficiarias del bono de desarrollo humano, también es bastante cierto que en el modelo económico, en las reformas que nosotros íbamos a presentar, estaba considerado también la eliminación del anticipo del impuesto a la red, es decir, estábamos dándole oxígeno a la empresa ecuatoriana para que pueda tener mayores niveles de liquidez y por lo tanto reinvertir en su área productiva para ser más competitivo y por tanto más productivo. Esa era la consigna. Decidimos también, o era parte de la reforma, reducir el 50% del impuesto de salida de divisas. Es decir, un mensaje potente a nivel nacional. El gobierno era consecuente, queremos más producción, queremos más empleo y por lo tanto no vamos a subir impuestos. Una de las propuestas que nos preocupa como gobierno nacional, y yo creo que es lo que se está discutiendo ahorita en la mesa con el sector indígena, era que ellos proponían subir los impuestos para compensar el retiro de la medida, en este caso la eliminación de los subsidios. Pero nosotros como gobierno nacional no somos consecuentes con subir más impuestos. Lo que quiere el gobierno es facilitar y generar un clima de confianza para que el inversor, tanto extranjero como nacional, puedan invertir bajo una política impositiva segura, estable y que le permita desarrollar su inversión en el Ecuador. Recordemos también que el país tiene una ley de fomento productivo que ha dado resultados muy positivos en la economía. El año pasado tuvimos inversiones que superaron los $1.000 millones y que en este momento se están desarrollando y que van a garantizar empleo. ¿Qué hacer para recuperar la confianza que pudimos tener antes del paro? Porque si nosotros casa adentro nos asombramos cuando vimos lo que vimos en televisión o en las redes sociales, imagínense lo que pasó con la gente de afuera. Países que no están acostumbrados a ese tipo de cosas, que probablemente lo ven en Venezuela o Medio Oriente, y que precisamente son los lugares donde hay menos posibilidad de invertir producto de esa desconfianza.
¿Cómo pasar ese mal rato, Bueno, Andrés? aquí el gobierno tiene que seguir manteniendo su política de intervención para la reactivación productiva. La confianza empresarial antes de estos 10 días de caos y de terrorismo era positiva para el Ecuador. Estamos mejorando los índices igual con el riesgo país. El Ecuador era visto como un país para invertir. Lo que tiene que hacer en este momento el Ecuador es sacar una consigna y comunicar a la comunidad internacional y nacional que hay un Estado de Derecho que se respeta y que vamos a garantizar la inversión a través de los estímulos que vayamos a sacar después de la mesa de negociación con los indígenas. Es decir, vamos a ser consecuentes. No es que vamos a retirar la reforma que en su momento se ideó, se presentó y se planificó. Lo que vamos a hacer es modificar en el tema de subsidios para que esto no tenga un pacto social bajo conceptos o principios de progresividad y desarrollando un elemento de focalización que permita llegar realmente a quienes necesitan con el subsidio y excluyendo también a los contrabandistas y a las personas que se fructan de mal manera de la aplicación de los subsidios. Cuando tocaban ese tema, mucha gente decía, sí, pero ¿por qué mejor no mejoramos los controles? Yo entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo por lo amplio de nuestras costas, que es, entiendo, por donde suele salir la mayor cantidad de combustible, pero habrá, me imagino yo, mecanismos para poder, si no eliminar porque es demasiado complejo, minimizar la cantidad de contrabando. Fortalecer, sí, los puntos de control, fortalecer el paso y la comercialización para que el control nos permita justamente evitar cualquier tipo de desviación de nuestro combustible hacia la frontera norte o hacia la frontera sur, pero siempre va a haber ese espacio. Y yo creo que la mejor medida que podemos hacer justamente para eliminar un elemento distorsionante, porque al final el subsidio es un elemento distorsionante que no permite establecer precios correctos y por lo tanto competir en igualdad de condiciones. Entonces, la mejor decisión es la eliminación de los subsidios. Claro está que ahora con el tema social... Pero volvimos a foja cero, pues. Pero tenemos que aplicar un concepto de focalización. Eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Lo vamos a focalizar, la medida tiene que ser aplicada de manera progresiva. No vamos a permitir que se siga contrabandeando con nuestro combustible y por lo tanto sean pocas personas las que se beneficien del subsidio, así como tampoco es coherente y razonable que una persona que tiene un vehículo de $40.000 siga recibiendo un subsidio. No, pero la super ya le quitaron el subsidio. Pues. Pero en el diésel, por ejemplo, tenemos vehículos que utilizan de alta gama, que utilizan diésel, y que están recibiendo un subsidio. Entonces, eso no se puede permitir. Entonces, vamos a trabajar para que la focalización vaya directamente a quien necesita realmente ese subsidio, y eso es lo que estamos trabajando en la mesa de diálogo con el sector indígena. A ver, nosotros vimos durante el diálogo posiciones un poco intransigentes y nos dejó con una paz un poco tensa, porque no sabemos si esa paz está pegada con saliva o si realmente puede sostenerse en el tiempo. De repente a los señores no les gusta alguna de las determinaciones que toma el gobierno en materia económica y volvimos al paro. O sea, hay esa posibilidad. Bueno, aquí es importante recalcar que es un Estado de Derecho y se tienen que respetar las vías. Y las vías para poder solucionar cualquier impasse de carácter social es el diálogo. Aquí no hay posiciones que están encima de otras posiciones. Aquí el Estado lo que tiene que garantizar es la convivencia. Aquí el Estado lo que tiene que garantizar es la generación de políticas públicas. Andrés, pero parecería que la posición indígena estuvo incluso por la voluntad de muchos ecuatorianos. No todo el mundo estaba de acuerdo con el paro. Había mucha gente que estaba consciente del problema económico y que estaba decidido a asumir el trago amargo de las medidas, entendiendo obviamente que esto a mediano y largo plazo mejoraría las cosas. Esa sensación ha quedado en mucha gente. Para nosotros lo más importante, mi estimado, era garantizar la paz con los ecuatorianos. Y no podíamos garantizar la paz mientras tengamos ahí un grupo legítimo con aspiraciones que estaban en estado de demandas y aspiraciones en la ciudad de Quito. Porque de manera transversal también estábamos trabajando y haciéndole frente a un tema que no estaba puesto sobre la mesa, que es al terrorismo y el vandalismo, y a toda la injerencia internacional, venía de Venezuela, venía de Cuba, que durante esas 2 semanas, 10 días, generaron caos y desestabilización en el país. Entonces, para nosotros como Estado y como Gobierno Nacional, teníamos que tomar una medida. O seguimos un estado de caos con toque de queda, no garantizando la seguridad y la paz de los ciudadanos, o nos sentamos con el sector indígena, conversamos con el sector indígena y desenmascaramos el correísmo, que es el único responsable de la situación de caos en el país. Entonces, fue sensato por parte del señor presidente de la República y por una aspiración popular y soberana también, garantizar primero la paz, desenmascarar el correísmo y sentarnos a negociar. El tema de los subsidios todavía no está cerrado, es un tema que tenemos que trabajar. Tampoco hay que correrse el culpable de todos los males del Ecuador. No me estoy refiriendo a eso, sino más bien yo creo que hay varios frentes que tenemos que evaluar. Aquí es un tema de la medida, hay una reacción por parte de los indígenas y también hay
una parte, una facción del terrorismo que se ha querido aprovechar de la situación del país. Entonces tenemos varios temas sobre la mesa que como gobierno nacional tuvimos que solucionar y hacerle frente. Nos sentamos con los indígenas, estamos negociando, vamos a focalizar los subsidios. Eso no quiere decir que vamos a revertir la medida. Vamos a aplicar un mejor decreto en garantía y beneficio de todos los ecuatorianos. Oye, usted que teníamos un tema de terrorismo que también lo zanjamos y de vandalismo que lo zanjamos, y en este momento se vive en paz. Las actividades han vuelto a su normalidad, en todo el Ecuador, han vuelto a su normalidad y uno puede transitar y estar tranquilo. No estamos haciendo un uso exagerado de la palabra terrorismo. Yo recuerdo en el anterior régimen que a un señor por haber llevado un monigote se lo acusó de terrorismo. Entiendo que hay diferencias de ese hecho con los que se han dado acá. Pero terrorismo, quemar llantas, puede ser vandalismo, puede ser obstrucción, o sea, entiendo que hay otras figuras legales, porque cuando me hablan de terrorismo, como que es una palabra muy gruesa, Andrés. Bueno, yo le pongo las imágenes de la Contraloría incendiándose durante 3 días, o sea, qué acto qué precepto, o sea, qué denominación le damos a ese acto, o sea, es un acto no vandálico, es un acto terrorista, se está atentando contra la seguridad del Estado a partir de una motivación. ¿Cuál es esa motivación? Ocultar pruebas, quemar información. Pero en estos tiempos eso es parte de eso. Tenemos que tomar decisiones y ser determinantes al gobierno. André, pero ¿qué tan cierto es eso? Porque yo creo que en estos tiempos de modernidad, el más ingenuo, créame, la gente más sencilla, sin mayor preparación, debe tener claro que ahora no se guarda todo como en el tiempo de nuestros tatarabuelos, sí, pero ahí en papel y muere, sí, o sea, hay tantas otras opciones. Son dos cosas diferentes. Usted me pregunta, a ver, Andrés, ¿aquí se han dado muestras de terrorismo? La respuesta es sí. Y la ciudadanía tiene que tener la capacidad para discernir y decir, en el Ecuador se hizo un acto de desestabilización con tintes terroristas. Miren el ejemplo de la Contraloría. El segundo tema, efectivamente, la información está respaldada. Tenemos toda la información a nivel público respaldada a través de los servidores y las nubes que nos han permitido como gobierno seguir trabajando y procesando y atender a todos los sectores sociales. Eso es importante porque sin el apoyo y sin la coordinación de los diferentes ministerios hubiese sido muy difícil hacerle frente a esta crisis. Yo creo que aquí los elementos o las personas o las instituciones a las cuales hay que agradecer y reconocer públicamente es a la Policía Nacional y a los militares. La policía y tanto como los militares durante todos estos días fueron los garantes de la paz social, fueron los que estuvieron en las calles a cuenta y riesgo propio, garantizando que estas jornadas de vandalismo no se expandan y mantengamos el orden social y garanticemos la paz social entre nuestros ciudadanos. Andrés, usted que maneja el tema económico, esa reacción de la comunidad indígena, muchos entendemos que tiene una connotación cultural bastante fuerte. Pero sin embargo, vemos a poblaciones que viven casi que igual a cuando llegó Colón. Vea, el campesino maravita, por ejemplo, el costeño, migró de su casita de caña a una casita de hormigón. Puede ser una villita, pero ya es una casita de hormigón. Pasó de jalar con balde el agua de pozo a tener agua potable. Una vez a la semana, 2, llena su aljibe, pero ha mejorado su condición de vida. Sin embargo, y no es que pase en todos los casos, pero sí pasa mucho, uno va a las comunidades indígenas y realmente las condiciones de vida de estas personas son bastante duras. Desde el punto de vista económico, de la microempresa, del emprendimiento, ¿de qué forma inyectar eso para que su reacción negativa no sea tan fuerte como ahora? Bueno, el Estado ecuatoriano ha sido consecuente con esa realidad y durante muchos meses hemos trabajado a través de la CONAFIX el inyectar recursos para que las cooperativas, en este caso son mecanismos de financiamiento rural, puedan entregar créditos a las personas, en este caso los indígenas, pero mejorar sus capacidades productivas y agrícolas. E incluso de lo que aspirábamos a recaudar por la eliminación de los subsidios, que era más o menos 1.500 millones de dólares, una de las prioridades del gobierno nacional era atender a los sectores y zonas con mayor vulnerabilidad, en este caso los indígenas, con todo el desarrollo de sistemas de riego, asistencia social, ayudarlos a mejorar sus condiciones. Usted muy bien lo ha dicho, viven en condiciones que no son dignas. Entonces lo que queremos como gobierno nacional o lo que aspiramos como gobierno nacional con esa captación de recursos es ayudarlos a mejorar su dignidad y que vivan bien teniendo su casita a través del programa y la política pública de vivienda casa para todos, a través de sistemas de riego, o sea, mejorando sus condiciones. Ahora lo que el presidente ha dicho es, estamos evaluando en este momento en la mesa de discusión con el sector indígena qué políticas de alto impacto vamos a desarrollar con ellos justamente para garantizar ese desarrollo armónico. Andrés, hay un sector que debe ser de los más golpeados, que es el turismo.
Porque ese tiene dos momentos. El de ahorita, con todas las cancelaciones que han habido, cuyas pérdidas se miden en millones, y el efecto a mediano y largo plazo, que es lo que hablábamos hace poco. Lo que para un inversor puede ser desconfianza, para el turista es miedo. Entonces, simplemente decide irse a otro lado, porque nuestra competencia está cerquita. Países con estabilidad como Perú, como Colombia y demás. Vea Perú, que tiene un conflicto político muy fuerte, pero no se ven los desmanes que vemos acá. Entonces, ¿en qué rato, qué medida para este sector particularmente que yo creo que la está viendo negras ahora? Bueno, esto en la historia del Ecuador, o al menos desde que tengo uso de la razón, no se lo había visto. Es un problema social que lo tuvimos que afrontar con mucha determinación y firmeza. Va a costar tiempo poder revertir esa confianza, esa visión del Ecuador en los mercados internacionales, pero es una tarea titánica. En este momento como gobierno no podemos cruzarnos de brazos, sino más bien comenzar a trabajar en el frente extranjero y el frente interno para poder generar mayor confianza y que el turista, el inversionista pueda venir aquí al Ecuador sabiendo que es un país de paz. Los ecuatorianos al final somos ciudadanos de paz. Los ecuatorianos lo que queremos es trabajar y eso es lo que vamos a proyectar como gobierno. ¿Hay cómo tener esa mejora económica que el gobierno se había planteado con este decreto, con estas otras medidas implementadas luego del acuerdo? Bueno, vamos a tener que trabajar en la focalización, como le decía, de los subsidios para captar y generar recursos. Vamos a tener que idear controles y mecanismos nuevos que nos permitan justamente reducir también el déficit, porque en este momento el problema del Ecuador es el enorme déficit fiscal que hemos heredado, pero que sin embargo, desde que asumió el presidente Moreno, hemos ido reduciendo de manera paulatina, de tal forma que en el 2021 podamos tener un déficit cero, sino más bien tener en el presupuesto un efecto neutro. Ahora, lo que vamos a hacer es optimizar el presupuesto. Si no superávit, por lo menos no un hueco. Neutro, o sea, llegar a un efecto punto neutro, equilibrio, un punto de equilibrio. En este momento lo que vamos a tener que trabajar como Ministerio de Finanzas y como gobierno es optimizar los recursos, trabajar de manera efectiva y eficiente, o sea, transparentar con más entusiasmo las cuentas públicas para poder llegar a esa meta. Bueno, Andrés, gracias por su visita. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto. Y suerte en esta tarea que está titánica, pero necesaria. Ha sido el economista Andrés Gustavo Briones Vargas, secretario del Gabinete Sectorial y Productivo del Ministerio de Economía y Finanzas.